Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, en esta bonita mañana. Así como están de pie, para no hacer más mientos, quisiera pedirles que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí una vez más. Cada uno de ustedes, me da gusto verlos. He escuchado que los pastores están un poquito mejor ya. Damos gracias a Dios por eso. Esperamos verlos ya pronto en este lugar. Damos la bienvenida a aquellos que teníamos tiempo que no les veíamos, a aquellos que están empezando a venir. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias a Dios por todos los que nos da cada día. Y ya tienen abierta la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 del 12 al 18, mis hermanos. Ustedes verán que ahí dice como subtítulo mensaje a Pérgamo. Y si ya lo tienen listos, leo yo y ustedes me siguen atentamente con su mirada, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí, mis hermanos, y oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta palabra benditas. El mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que quites todo estorbo, Señor, y que nosotros podamos digerir, podamos hacer ese mensaje en nuestros corazones, para que de esa manera, Señor, nuestra vida día con día, Señor, siga cambiando a través de tu palabra bendita. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. Como ustedes sabrán, en los capítulos, en el libro de Apocalipsis, los capítulos del 2 al capítulo 3, se relata un mensaje a 7 iglesias. 7 iglesias que estaban localizadas en Asia Menor, lo que ahora se le llama como Turquía. Esas fueron 7 iglesias reales, así como la iglesia que está en Edimburgo, la iglesia que está en Par, en San Antonio. Bueno, estas eran 7 iglesias que estaban localizadas en Asia Menor, lo que es Turquía en estos momentos. No quiere decir, mis hermanos, que hayan sido iglesias figurativas. Fue algo real que sucedió. A estas 7 iglesias el Señor les mandó unas cartas. Y estas 7 iglesias aquí mencionadas, mis hermanos, representan 7 periodos de la iglesia. Desde el día de Pentecostés, que surgió el primer periodo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es en el arrebatamiento. En ese transcurso habrá 7 periodos, 7 iglesias, 7 etapas. Cada una de esas etapas, mis hermanos, está representadas por el nombre de una iglesia. Se dice que nosotros en estos tiempos
estamos viviendo el último de los periodos, la etapa, la era, el periodo de la iglesia, la Odisea. No quiere decir, mis hermanos, que todos estemos en esa mismita situación, porque muchas de las veces hay iglesias que están viviendo como si fueran la iglesia de Éfeso. Hay iglesias que están viviendo como si fuera la iglesia de Esmirna, pero hay grupos también que están viviendo como si fuera la iglesia de Pérgamo, lo que acabamos de leer en esta ocasión. Y vamos a analizar qué es lo que este mensaje le dice a la iglesia el día de hoy, porque ese mensaje es aplicable aún en nuestros tiempos y para nosotros, mis hermanos. La historia de los cristianos nos ayuda a entender los eventos futuros para que podamos estar, fíjense, alertas, fervientes, pues sabemos, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Amén. Vamos a empezar a leer un repasito. El periodo de la iglesia imperial, mis hermanos. La iglesia apostólica, ¿ok? La iglesia apostólica, ese periodo empezó desde el día de Pentecostés y dura hasta la muerte del último de los apóstoles, que es Juan. Duró aproximadamente 100 años. Ese fue el primer periodo de la iglesia. El segundo periodo de la iglesia fue la iglesia perseguida. Esa iglesia perseguida duró aproximadamente del año 100 hasta el año 313 de esta era en la que nosotros estamos viviendo. Duró bastantito, mis hermanos. Se intentó en este periodo erradicar el cristianismo. Cada lugar donde se predicaba y se testificaba del Señor Jesucristo, que había venido, que había crecido, había muerto y resucitado y ascendido al cielo, donde se predicaba eso, esos lugares, mis hermanos, que muchos de ellos eran casas y sinagogas que ahora se habían convertido al cristianismo, se intentó erradicar y matar, asesinar a cada uno de las personas que proclamaban el cristianismo durante esta etapa. Por eso se le llama el periodo de la iglesia perseguida. Hay algunos documentos que busqué y los voy a compartir con ustedes. En este periodo, algo muy común era la palabra muerte. Los mataban a los cristianos. En ese tiempo se les llamaba los del camino. ¿Okay? Se les llamaba los del camino porque seguían al Señor Jesucristo. Y Jesucristo en alguna ocasión dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por esta razón se les llamaba los del camino. Pero a estos cristianos, como ahora se nos conoce, se les mataba de diferentes maneras muy crueles. Algunas de ellas eran arrojados a las bestias. Algunos eran quemados en aceite hirviendo. Y cuando digo aceite hirviendo, mis hermanos, es ollotas grandototas con aceite prendidas en fuego, y ahí arrojaban cristianos sin discriminar si eran niños, bebitos, niñas, ancianos, jóvenes, hombres o mujeres, y aunque estuvieran embarazadas. No discriminaban, eran muertes crueles. No solamente eso, sino que también los crucificaban, y en ciertas ocasiones hasta con la cabeza para abajo, y eran quemados en el fuego también, así directamente en leña. Esto es solamente por mencionar algunas de las maneras en las que quemaban a los del camino, a los cristianos que proclamaban la verdad de la palabra de Dios, que en aquellos tiempos todavía no se recaudaba todo, pero ellos testificaban de Cristo Jesús. Uno de los perseguidores cristianos más crueles en aquel tiempo fue un emperador que se llamaba Marco Aurelio. Y eso sucedió como cuando fue emperador, como del año 161 al 180 después de Cristo, de la era en la que nosotros vivimos. Ahí háganle ustedes cuentas más o menos qué tanto de eso pasó. Este emperador fue considerado por Roma como uno de sus mejores emperadores. Aunque era cruel y asesino de cristianos, fue considerado como uno de los mejores emperadores. Un dato también fue reconocido como un gran escritor de la filosofía ética. ¿Entiende? Era un gran filósofo, era un gran ético,
pero era un asesino de cristianos. Otro dato importante acerca de este personaje: en la antigua Roma todavía hay una estatua de él. Si ustedes van a Italia y van y buscan lo que era la antigua Roma, ustedes podrán mirar ahí una estatua de este personaje todavía. Hermanos, ejecutó a miles de cristianos en los circos romanos. Durante este periodo de la iglesia perseguida, mis hermanos, cuando ejecutaban personas y las echaban a las bestias, esos circos romanos todavía hay ruinas en aquel rumbo. Fíjese usted que hay grandes historiadores de esos tiempos como Tertuliano, Tácito, Flavio Josefo, por mencionar algunos, y uno más reciente que se llama John Fox. Ellos escribieron historias de cómo morían estas gentes. Y entre estos historiadores, ayer, mis hermanos, que a las bestias, que eran los leones, los echaban en el circo romano. Dejaban a estas bestias, a estos leones, sin comer por a veces 8 días. Usted se preguntará, ¿por qué 8 días? Porque con ese periodo de tiempo, el león estaba hambriento. Y era bestia, se hacía más bestia. Pero no solamente eso. Como tenía 8 días, todavía tenía fuerzas para devorar, deshacer, descuartizar. A veces hasta ni siquiera lograban caer al suelo los cristianos. De esta manera mataban a muchos cristianos, los del camino. A estos cristianos los mataban de esta manera. Y ellos estaban dispuestos a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Ellos habían aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y no les dolía en su corazón cambiar cualquier otra cosa que por el nombre del Señor Jesucristo. Muchas de las veces, mis hermanos, les daban una oportunidad. Estaba el emperador, el César, allá sentado, y traían mezclados cristianos entre prisioneros, de toda clase de prisioneros, y los ponían ahí. Y si tal vez estos dijeran, mirando al César, y dijeran un grito, ¡viva el César!, tal vez el César hacía esta señal y los perdonaba. Pero muchas ocasiones, aunque dijeran viva el César, hacía esta señal. Yo creo que ustedes conocen esa señal, ¿verdad? Es la del like del Facebook. Entonces cuando no le parecía al César, soltaban a las bestias y los mataban y eran asesinados. Mis hermanos, los cristianos que eran cristianos de corazón, los arrojaban allí al medio. Como les dije, no discriminaban si eran bebitos, bebitas, ancianos, mujeres, hombres, embarazadas, las mujeres o no embarazadas. Ellos los arrojaban en medio del circo romano. Y en ese momento se les daba una oportunidad. Y si el César estaba allá, estos cristianos verdaderos se volteaban al otro lado, se hincaban, levantaban las manos y empezaban a adorar a Dios. Eso ernadecía de coraje al César y mandaba muchos más leones de los que ya habían para estos. Morían de una manera fea, cruel, inhumana, como ahora se le llama, pero morían por Cristo. En la lección se enseñaba, mis hermanos, sí. Y el mensaje en aquellos tiempos directamente sería este: si alguno quiere ser salvo, va a morir. Eso no se escucha. Ahora se escucha. Si alguien quiere ser salvo, véngase, Dios le promete que le va a dar todas las bendiciones en su vida. Pero en ningún momento, muchas ocasiones yo no he escuchado que alguien diga, si usted va a recibir al Señor Jesucristo, debe venir, tomar su cruz y seguirle al Señor. Tomar la cruz de Cristo, mis hermanos, significa rechazar nuestros propios gustos por seguir al Señor Jesucristo. Rechazar nuestras propias necesidades por seguir al Señor Jesucristo. Rechazar todo lo que me estorbe, pero mi deseo es seguir al Señor Jesucristo.
No crea, mis hermanos, que yo no estoy consciente. Sí estoy consciente que todos tenemos necesidades, tenemos gustos y tenemos cosas que deseamos también. Pero todo lo que nosotros podamos desear en esta vida es pasajero. Hay una vida venidera que va a ser con el Señor Jesucristo cuando andamos en los pies, en los pasos del Señor Jesucristo. Después de esta iglesia, mis hermanos, después de este periodo de la iglesia perseguida, hubo otro periodo que se le titula como el periodo imperial de la iglesia. Esto es lo que es el mensaje a Pérgamo. Este periodo, mis hermanos, duró como del año 313 al 476 después de Cristo. Y digo aproximadamente, mis hermanos, porque estos días no son exactos, pero es aproximadamente en estas fechas. Mis hermanos, mientras que la palabra Éfeso significa deseada, la palabra Pérgamo significa casamiento. Digo Éfeso porque es el primer mensaje a la primera iglesia en Éfeso. Significa deseada, porque deseaba el Señor. Y la palabra Pérgamo, brincando, nos termina. Pérgamo significa casamiento. Pero lo tremendo es esto, mis hermanos. ¿Con quién era el casamiento en esta ocasión? Pues fíjese que no era con el Señor Jesucristo. El casamiento fue de la iglesia con el Estado. La iglesia se unió al Estado y la iglesia y el Estado pasaron a ser una sola cosa. Vamos a seguir viendo qué más documentos hay aquí. Mientras en Éfeso, fíjense, una comparación y un contraste. Mientras en el mensaje a la iglesia de Éfeso, fíjese, dice: Éfeso aborrece las obras de los nicolaitas. Si usted se regresa en el mensaje a Éfeso, va a decir: aborrece las cosas y la doctrina de los nicolaitas. Pero en contraste, la iglesia de Pérgamo retiene las obras de los nicolaitas. Y esto es algo, mis hermanos, que me llamó mucho la atención. Hay algo que quiere decir nicolaitas. La palabra nicolaitas es una palabra compuesta que quiere decir Nikolaos en el griego. Son dos palabras, Nico y Laos. La palabra Nico, mis hermanos, quiere decir dominio y conquista, o sea, a la fuerza. ¿Ok? Y Laos quiere decir pueblo, gente común o laicos. Eso es lo que quiere decir la palabra nicolaitas, Nikolaos. ¿Ok? Es decir, en pocas palabras, la palabra nicolaitas quisiera decir dominio sobre el pueblo. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que retenía la iglesia de Pérgamo. Se le llamó el periodo de la iglesia imperial porque en ese tiempo surge una persona muy importante, mis hermanos, que se llamaba Constantino. ¿Okay? Constantino, y esa persona, ese fue un emperador muy grande. Yo creo que los jovencitos en la escuela, en la historia del mundo, ellos estudian acerca de este personaje, Constantino el Grande. Esta iglesia, mis hermanos, cuando leemos el mensaje a Pérgamo, vemos algunas cosas que tienen algo en común. Se menciona la palabra Balaam, sacrificios idólatras, fornicación y la doctrina de los nicolaitas. Eran algunos de los obstáculos que tenía esta iglesia, solamente por mencionar algunos. Todavía falta mencionar que aparte de que estaba todo este grupo de idolatría, en ese lugar, en el trono de Satanás, donde habita Satanás, porque Pérgamo era una ciudad muy idólatra, donde tenía toda esta clase de idolatría. Entonces, aparte de toda esa idolatría, mis hermanos, todavía faltaba el hambre de los cristianos. Todavía faltaba el desprecio y todo lo que tenían que pasar los cristianos. Los cristianos, por ser cristianos, mis hermanos, se les negaban bastantísimas cosas. Todo se les negaba a estas personas.
Debemos de entender que en cada uno de los periodos de las iglesias, mis hermanos, ahí está el Señor Jesucristo con un pequeño remanente. Por más malo que haya tenido cada periodo, mis hermanos, siempre ha estado el Señor Jesucristo porque Él así lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo el Señor Jesucristo. Y aunque este grupo de cristianos, mis hermanos, la tenía bien difícil, ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos. Tenían todo este tipo de idolatría, mis hermanos. Sin embargo, había un pequeño remanente, el que sí estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, surge este personaje que se llama Constantino. Mis hermanos, esta persona, vamos a leer algo de él. Constantino el Grande vivió en los años del 287 a aproximadamente el 337 después de Cristo. Nombre completo era Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus. Ese era su nombre completo en latín. En el año, fíjense, ahora aquí viene a describir el periodo de esta iglesia. En el año 313 de esta era, Constantino decreta, fíjense, se les hace familiar esa palabra decretar. Dice, Constantino decreta el edicto de Milán, pone cese a las persecuciones cristianas. Que en pocas palabras, mis hermanos, era una noticia buena al instante, porque el cese de los asesinatos de los cristianos es editado por este emperador. En ese año, él decreta y dice, no más asesinatos a los cristianos, no más asesinatos a los del camino. Ya no deben de matarlos por su religión. Entonces, en ese momento se empieza a escuchar lo que viene a ser como la libertad de religión. Entonces ahora ellos podían practicar su cristianismo sin ser asesinados. Es bueno, ¿verdad? Pero así empezó la iglesia imperial. Algo más, en el 322 de esta misma era, Constantino es elevado al cargo supremo de emperador y es legalizado el cristianismo, fíjense, como la religión oficial del Estado. No solamente se había legalizado que ahora podían predicar y ser cristianos, sino que ahora el cristianismo era la religión oficial de Roma, del Imperio Romano en esta ocasión. Con Constantino en el poder, fíjense lo que pasa enseguida. Se inició la restauración de los templos porque antes eran quemados, o las casas, ¿ok? Y muchos de ellos llevaban, ahora cuando hacían nuevos, llevaban el nombre de Basílica Romana o de Salón de la Corte, ¿verdad? De los romanos. Estos eran los nombres que se les daba a los templos, basílicas romanas, más que nada. Constantino, fíjese, dio lo necesario, él contribuyó, él hizo posible que se edificaran 3 templos romanos o 3 basílicas romanas, uno en Jerusalén, uno en Belén y otro en Constantinopla. Constantinopla, mis hermanos, viene a ser ahora lo que es Estambul, Turquía. Constantinopla llegó a ser la capital del Imperio Romano. ¿Okay? El Imperio Romano ahora tenía su capital en Constantinopla, lo que es ahora Turquía. Desde ahí, mis hermanos, ahora el cristianismo, aquellos cristianos humildes, aquellos cristianos fervientes por la palabra de Dios, sufrientes y que batallaban aquí, batallaban allá, ahora empezaron a ser los que tenían el poder. Ahora ellos, en vez de ser asesinados, ellos empezaron a ser los que eran los del emperador, los que eran los fuertes del imperio, porque la iglesia ahora oficial era el cristianismo. Se va fijando cómo va cambiando la cosa. Ahora, en vez de ser perseguidos, y mucho más adelante, se mató muchísima gente en nombre del cristianismo por no ser cristianos. Ya más adelante, cuando la iglesia
Católica Romana tomó el poder supremo, entonces es cuando iniciaron las persecuciones y empezaron a asesinar aún a los mismos cristianos por no ser católicos. Seguimos leyendo. Dice, en la iglesia comenzaron a involucrar idolatría, imágenes. Y usted dirá, bueno, aquí no tenemos imágenes, estamos bien, ¿verdad? No tenemos imágenes, no somos idólatras. Qué bueno. Gloria a Dios porque no hay imágenes aquí. Y a veces nos dejamos llevar que la idolatría es solamente tener una imagen, que nos hinquemos delante de esa imagen de barro, de madera, de bronce, de fierro, de lo que sea. Y pensamos que solamente eso es idolatría. Y nos olvidamos, mis hermanos, que muchas de las veces podemos crear un Dios aún de nuestra misma persona. Yo primero, después yo, y siempre yo nada más. Cuando llegamos a esa posición, mis hermanos, ponemos nuestras necesidades primero antes que las de Dios. Sabemos, porque alguna ocasión hemos escuchado mensajes de la palabra de Dios y sabemos que la honra y la gloria solamente se la merece Dios Todopoderoso. A Él, nuestra alma tiene que alabar y adorar. Para eso hemos sido creados. A causa del pecado, nos hemos desviado. Y andamos por aquí, andamos por allá y por acá y no hallamos nuestro lugar. Porque, claro, a causa de la ceguera del pecado, no alcanzamos a comprender que Dios tiene un propósito para nosotros, sí. Pero ese propósito es que nos demos cuenta que el que se merece toda la honra y toda la gloria todos los días y todo el día es Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Ese es el verdadero y genuino propósito con el que fuimos nosotros creados. Porque la naturaleza declara la grandeza del Señor. Se somete así. Y si Dios se le antoja algo, la naturaleza no lo piense y así pasa. Terremotos, si a Dios se le ofrece, eso pasa. Las montañas bonitos, los pájaros, los árboles bonitos, las aguas, las cascadas, todo declara que hay un ser supremo que las hizo, que lo creó todo. Nomás nosotros los seres humanos que a veces andamos desviados y pensamos que todo es para nosotros y nada para Dios. Nos ahorramos todo para nosotros porque el dinero es de nosotros, porque mi tiempo es mío, porque mi carrera es mía, todo es mío. Yo me lo gané con mi propio trabajo y nos olvidamos que es Dios el que nos da esto que se llama aire. Me he puesto a pensar con esta pandemia que ha pasado en estos tiempos. Hay mucha gente que estuvo y todavía está luchando por poder hacer esto. Respirar libremente. Y tienen que pagar altas sumas de dinero para poder recibir ese aire. Es algo bien simple. Ese aire ni siquiera se ve. Pero no escatiman pagar lo que sea por recibir ese aire que nos da la vida. Nosotros, mis hermanos, delante de la presencia de Dios somos inmundos. Venimos a hacer nada. Pero cuando viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando le aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, he ahí la Trinidad, mis hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vienen y moran en nuestro corazón a la una y a la única vez. No en partes, escúcheme bien. No viene que primero este y luego aquel, no.
viene el Espíritu Santo, viene Dios el Padre y Dios el Hijo y habitan en nuestro corazón. Limpian toda la inmundicia si usted lo deja entrar en su corazón, y entonces en ese instante usted es una vida nueva, llena del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando esto pasa, mis hermanos, se le titula muy bien ese nombre a la iglesia imperial, porque ahora muchas personas desde este lugar, desde los púlpitos en todo el mundo, empiezan a decir: yo declaro, yo hago esto, yo aquello. Pero espéreme, ¿qué no es Dios el que hace la obra? ¿Qué no es el poder de Dios el que hace la obra? Nosotros venimos a ser solamente barros, vasos de barro, que si es posible, el Señor nos va a usar para una buena obra. ¿Qué es ese espíritu imperialista que ha surgido en las iglesias, que ahora ya no se les hace poquito ser llamados solamente hermanos? Se les hace poquito ser llamados pastores. Ahora quieren ser apóstoles, profetas y quién sabe qué tanto más. Se dice que durante este periodo de la iglesia imperial es donde surgió la idea del papado, durante ese periodo. Y esa idea del papado se viene a expandir hasta que viene a entrar a la iglesia evangélica, donde muchas personas ahora dicen que declaran una ciudad para Cristo. Tal vez la idea sea buena, pero el que conquista, mis hermanos, el que hace las cosas es Dios. ¿Cómo puede la iglesia ser imperialista cuando el emperador, el rey de reyes, es Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. El que ama las obras del mundo es porque no me ama a mí. Con este periodo, mis hermanos, la iglesia perdió el enfoque. El enfoque era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando surge este periodo, mis hermanos, pasa algo. La iglesia se empieza a involucrar en las cosas políticas, puesto que fue ahora la iglesia oficial del Imperio Romano. Se empiezan a involucrar en la política. Yo no digo que no. Todos los que pueden votar son libres de votar por quien mejor les parezca. Pero que seamos activistas y que queramos que la iglesia sea la iglesia oficial del gobierno, mis hermanos. Eso no es necesario. Usted y yo podemos ser cristianos aún si el gobierno no es cristiano. Mis hermanos, lo que quiero decirles con esto es que estemos alertas, estemos fervientes, porque Cristo viene pronto. Y en esta etapa en la que estamos viviendo, mis hermanos, tal parece como que muchas ramas de idolatría se están metiendo en la iglesia. Y a veces los cristianos no nos damos cuenta. Muchas ramas de idolatría, mis hermanos. Se decía en la clase de la escuela dominical, muchos cristianos celebrando Halloween. Muchos cristianos que ahora en vez de decir día de resurrección dicen día de la coneja. Y que pasan haciendo tantas cosas que meten dentro de la iglesia y se están olvidando que esas falsas doctrinas se están metiendo en la iglesia. Debemos de pedir a Dios que nos dé espíritu de discernimiento y que cada vez, mis hermanos, nosotros podamos abrir más los ojos. Eso no se puede hacer sino a través de la palabra de Dios. No podemos dejar de estudiar la palabra de Dios, porque si dejamos de hacer eso, mis hermanos, esos falsos engañadores van a involucrarse en la iglesia bien fácilmente. Quiero invitarles que se pongan de pie. Hay un canto que dice aleluya. Quisiera invitarlos que lo cantemos todos juntos. La palabra aleluya, les he dicho varias veces, significa alabar,
al Dios del pacto. Ese canto, mis hermanos, cuando nosotros lo cantamos, podemos pensar y recordar que el Señor Jesucristo nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mi hermano, no importa qué se nos venga, no importa qué nos vaya a suceder en el futuro. Mire, la palabra dice, el Señor Jesucristo mismo lo dijo: he aquí tendréis aflicción, ¿verdad? Pero no temáis. Por el mundo tendréis aflicción, ¿ok? Pero no temáis. He aquí yo he vencido al mundo. Hay una diferencia entre tribulaciones y la gran tribulación. La gran tribulación es cuando el anticristo va a estar reinando. Pero tribulaciones son los problemas que día con día se nos pueden venir. Esos cristianos que murieron en el periodo de la iglesia perseguida, mis hermanos, ellos podían haber dicho: no, pues esto es ya la gran tribulación. No era la gran tribulación. Eran tribulaciones, pero no era la gran tribulación. La gran tribulación ni siquiera se asemeja a lo que pasaba a estos cristianos. La gran tribulación va a ser un evento mundial en todo el mundo. No les leí un pasaje, pero ha pasado tantas cosas al pueblo de Israel. Hubo un tiempo que a causa del hambre empezaron a comer a los bebitos. En el libro de Segundo de Reyes y capítulo 6. Fíjese lo que hubo. Hubo guerra, hambre y pestilencia en una nación. Y como hubo guerra, empezó a haber un gran hambre. A tal grado que como no había nada que comer, tuvieron que comerse a los babies, a aquellas personas que no tenían temor de Dios. El hambre es bien difícil, mis hermanos. Gracias a Dios tenemos todo ahorita. Tenemos trabajo, tenemos alimentos. Hay hasta cajitas de comida que ya la gente ni se lleva. Ya ni se las llevan, mis hermanos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tienen comida. Hay algo que se espera bien tremendo, mis hermanos. El periodo de la gran tribulación. Yo le invito de todo corazón, con todo el corazón, arregle sus cuentas con el Señor. La iglesia imperial se había llenado de tantísima idolatría, fornicación también, infidelidad a la iglesia, que es lo peor que puede pasar. Arrímese, mi hermano, haga conciencia, escudriñe sus caminos. Yo sé que usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si ya sabemos lo que es bueno, mis hermanos, practiquemos lo bueno. Si ya sabemos lo que es malo, rechacemos lo malo. El Señor dijo que va a estar con nosotros. Dice el canto bien sencillo, nomás dice: aleluya. 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 Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. 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 Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Tu palabra bendita, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre.
te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor. Todos hemos pecado, Señor. Contra ti, solamente contra ti hemos pecado, Señor. Te hemos fallado, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a rechazar, Señor, lo que a ti no te gusta, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, que si hay algo bueno, Señor, digno de alabanza, que te agrade a ti, Señor, que podamos estar dispuestos a hacerlo, Señor. Que no dejemos de congregarnos, sino que juntos, unidos, podamos alabarte, Señor, podamos adorarte, Señor. Porque eres tú el que da la vida, Señor. Eres tú el que das la salvación. Porque tú das vida y vida en abundancia, Señor. Sabemos que las obras del enemigo, Señor, atacan fuertemente, Padre. Pero tú eres más poderoso, Señor. Tú eres el creador, Señor. Tú eres el todopoderoso, Señor. Tú eres el que todo lo miras y conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Yo vengo a hacer nada, Señor, pero hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, Señor, y nos has hecho tus hijos, Señor. Y ahora, Señor, abre el corazón, Señor, que podamos expresarte, Señor, esas acciones de gracias, que podamos expresarte, Señor, esa adoración que solamente tú te mereces, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Te esperamos, Padre Celestial. Tú prometiste, Señor, que ibas, Padre, pero que venías por nosotros, Señor. Y te estamos esperando con todo el corazón, Señor. Aquellos cristianos, Señor, que dieron su vida, Señor, por creer en ti, Padre, por creerte a ti, Señor. Nos da, Señor, nos da motivos, Padre, para que nosotros podamos seguir adelante, Señor. Permite, Señor, que venga lo que venga, Señor. Estemos dispuestos cada día, Señor, a darte toda la honra, Señor, toda la alabanza, Padre, porque solamente tú te la mereces, Señor. Alabado seas tú, Señor, Dios del pacto, Padre Celestial. Aleluya, bendito Dios.